Este día termina marzo, es domingo 30 de marzo y seguimos hablando de la fe, va el tercer mensaje y hoy tiene por título Andando por la fe. Vamos a leer pasaje que ya hemos estado leyendo, Hebreos 11:4 y dice Hebreos 11:4 así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Hoy las Escrituras nos revelarán que el vivir por fe transforma el interior de nuestro ser, distinga, y nos lleva a una revolución que afecta a nuestro entorno exterior. Hoy yo estoy viendo eso. Lo modifica por las obras de Dios que Dios hace por su poder, el cual actúa fluyendo por la fe. Acuérdense que tenemos dos caras que explicamos la vez pasada. Uno es el justo vivirá por fe y luego vimos la otra cara que es vivir por la fe. Expliqué más ampliamente lo que es vivir por fe, un poquito de por la fe, pero hoy me voy a dedicar a explicar esta frase de por la fe, que es diferente. Tú ya vives por fe, porque algún día recibiste a Jesucristo por fe, pero ahora tienes que vivir por la fe, es decir, obras y acciones. Explicamos algo de esto, y hoy hablaremos un poco también de Santiago capítulo 2. Ahora vamos a ver, andar por la fe es la parte activa de la fe. Hay una parte pasiva que está obrando dentro de mí. Gracias a Dios, eso me ha transformado como a ti, como a mí. La fe se vuelve visible, porque la fe es un valor de Dios invisible. Está dentro de ti, que algunos dicen, muéstrame tu fe, como dice ahí en Santiago. Pues no te la puedo mostrar, está adentro, es invisible. Y dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe se vuelve visible por las obras. Son obras que son realizadas no por ti, sino por el poder de Dios. Vamos poniendo claridad. Y este Dios es un Dios invisible. Estas obras se vuelven una evidencia irrefutable. Irrefutable. Voy a ir a una historia de alguien que vivió por fe por 3 años y medio, 2 apóstoles, Pedro y Juan, y que cuando el Señor se fue, entonces le dijo a ellos que fueran sus discípulos. Esto significaba que debían andar ahora por la fe, haciendo obras de fe. Vamos a ir al libro de los Hechos. Me acompaña usted, por favor, y voy a empezar a hablar de Pedro y Juan. Y nos vamos hasta el capítulo 3 de Hechos, y mire lo que dice acerca de esta frase de por la fe. Hechos 3:16 dice, esto está hablando Pedro, dice, y dice Pedro lleno del Espíritu Santo y hablando por el Espíritu, y por la fe en su nombre. Entonces, por la fe se ejerce en nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo, de Cristo o de Jesús. Seguimos otra vez. Y por la fe en su nombre, a este, ahí está la evidencia, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Cuando andamos por la fe, se confirma el uso del nombre de Jesús. Y la fe que es por él, o sea, por Jesús, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Yo les dije que la fe, la obra de fe se vuelve una evidencia. ¿Cómo pudieron negar esta sanidad de milagro en ese tiempo?
Vamos entonces a seguir porque les quiero explicar algunas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí, era un hombre, si usted lee todo el capítulo 3, cojo de nacimiento. ¿Cómo tienen las personas que ya no usan sus huesos y su masa muscular? Flácidos, delgaditos, no sirven para caminar, para andar, para saltar y alabar. Vean las evidencias. Vamos a ver, porque lo que estamos formando en esta iglesia es fe en usted. Era un hombre cojo de nacimiento. Ahí en Hechos 3:2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Sigue usted conmigo? Estamos viendo esta historia que habla de una evidencia de andar por la fe en el nombre de Jesús. Por la fe se usó el nombre de Jesucristo de Nazaret y se le dio una orden: levántate y anda. Por la fe en ese nombre, el poder de Dios fue desatado. ¿Qué pasa cuando andamos por la fe en el nombre de Jesús? Lleve esto en su corazón. El poder de Dios es desatado. ¿Puede creerlo? Yo lo creo. Hoy fue desatado el poder de Dios. Muy bien. El poder de Dios fue y es desatado. Entonces ocurre la sanidad y el milagro. Ahora leamos 3, 7 y 8 de Hechos. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cómo podían negar esa obra de fe y esa evidencia? ¿Cómo podrían negarla? ¿Cómo podrían negar las cosas que Dios hizo hoy en ti? Unas son instantáneas, otras vendrán después. ¿Cómo podrían negarlas? ¿Qué también está diciendo el Señor? Tú y yo somos una evidencia de andar por la fe, porque Dios ha hecho muchas cosas en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro alma y en nuestro cuerpo. Y oiga una noticia, las quiere hacer más. Solo hay que andar por la fe. Vamos a seguir aquí. La evidencia de andar por la fe es dada. Se vuelve un veredicto irrefutable. ¿Cómo pueden negar ese veredicto? ¿Cómo pueden negarlo? No se puede negar. Vamos a seguir adelante. Es un veredicto que asombra y espanta. El hombre natural y el cristiano carnal nunca lo esperan. Hoy te está pidiendo un cambio para andar por la fe. El Señor dice, ya deja de ser cristiano carnal. El cristiano carnal no cree, tiene poca fe o duda. El Señor está diciendo, rompe de ser cristiano carnal. ¿Sí? Eleva tu fe, no dudes. No hay en ti incredulidad. ¿Cuántos van conmigo? El espiritual lo da por hecho. Oiga bien eso, el espiritual lo da por hecho. Si usted hoy por la fe le dice, hoy voy a ser libre de esta opresión o de este mal hábito, de esta mala costumbre, hoy Dios lo hace. Al que no cree por la fe, le es formado Cristo, dice, hoy recibo a Jesucristo, hoy es salvo. Ya, es hecho. ¿Va usted conmigo? Estamos aprendiendo varias cosas de la fe. Muy bien. Entonces, aquí, ¿a dónde voy?
lo da por hecho. Esto está en Hechos 3, 9 y 10. Dice ahí, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hoy todavía pasa en los cristianos carnales. Les causa espanto y asombro. Es que no puede ser. A veces dicen, se dio como una casualidad. Y a otros les causa espanto. En el caso de echar fuera demonios, es muy notorio que a otros les causa espanto. Porque yo he visto a muchos cristianos salir corriendo cuando empiezan el espíritu a echar fuera demonios. Me voy, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Algunos me han dicho, qué horrible culto tuvo usted hoy, pastor. ¿Por qué? Porque echó usted fuera demonios. No es dentro del culto de Dios eso. Caray. Entonces, ¿qué hay en tu culto? Pues hay muchas pantallas, hay una alabanza que me gusta, hay una palabra que me dice que estoy muy bien en todo. Ese es el culto que me gusta, pero que en la iglesia echen fuera demonios. Hoy se dijo, aquí hay tinieblas, el viento de Dios lo va a echar para afuera, y sucedieron otras cosas colaterales con eso, de parte del Espíritu, pero muchos dirían, ¿y cómo? En el culto del Centro Cristiano de Arrebatamiento de Naucalpan, ¿había tinieblas? Pues en tu culto se sienta junto a ti el demonio y ni cuenta te das. Pero aquí no, porque aquí el espíritu está contra la carne y contra el diablo. Hay lucha, sí, pero hay victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver. Mucha gente dice, está bien, te lo acepto, pero eso es histórico. Así me decían en algunas iglesias, es que eso es histórico. Bueno, esto fue hecho cuando Cristo se fue, quizá el año 38, 39, en brevecito que se fue, 40 días después fueron llenos y sucedió esto. Ahora les voy a mostrar 20 años después qué pasó, porque esto fue con Pedro y Juan. Ahí no estaban otros dos apóstoles. Van conmigo para que vean que esto, hasta en una manera más rápida y más intensa, se repitió. Ahora nos vamos a ver el caso de Pablo y Bernabé 20 años después, que andaban por la fe y dieron muestra testimonio de su fe en Jesús en una ciudad gentil, en la ciudad de Listra, y por la fe, igualito que aquí, un cojo de nacimiento se levantó, saltó y anduvo. No es histórico, porque habían pasado 20 años, por aquí todavía no aparecía ni siquiera como Saulo, acá ya aparece como Pablo. Ahora vamos a Hechos 14 para que le muestre yo con las escrituras cómo va a ser histórico si se repite 20 años después. No sé si me estoy. Y dice ahí, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, se le formó fe por lo que estaba predicando Pablo. Y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Cómo ven? Y les voy a dar un testimonio porque aún tengo la fotografía, ya les he dado testimonio. Hace muchos años, antes de que desapareciera ese pueblo de Ostocán, Chiapas, por el asunto de las inundaciones, ¿sí?
yo fui a ese pueblo a predicar y estando en el pueblo de Oxtocán, la iglesia a reventar, una iglesia tradicional, había dos muchachitas, dos jovencitas en silla de ruedas. Y yo le dije a ellas, hoy Dios las puede sanar y hacer milagro y levantarlas. Una de ellas, la que estaba en peor condición, porque ya tenía, como dice la hermana hace rato, sus pies súper delgaditos, no podía caminar, me dijo, alzó la mano y dijo, yo. Entonces fui y hice lo mismo que aquí, 1900 años después. Y tomé a esta jovencita y le dije, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ¡fum! Se levantó. Como las iglesias tradicionales acostumbran un púlpito alto, le ayudamos a subir por las escaleras con sus delgados pies, pero ya caminando ella. La tomé de las manos y le dije, camina. Y estaba caminando y tengo la foto de ella caminando. Yo no la saqué, un hermano la sacó y dijo, aquí le dejo la foto para que vea. Y ella caminó. No pudiendo ya caminar, caminó. ¿Somos algo? Por la fe, el poder de Dios se desató, pero ella tuvo fe. Cuando la otra muchachita vio y dijo, ya vi que ella caminó, entonces ahora yo sí quiero, le dije, ya se te pasó la hora. Porque ella dudó. Y al que duda no le es posible recibir algo de parte de Dios. Esto ya lo he dado ejemplo varias veces, pero es verdad. Por si aquí hay un Santo Tomás, le puedo enseñar la foto. Ahí estoy yo tomándolo de las manos y ahí se ven clarita, perdón la ofensa, los canutitos de piernas que tenía. Y estaba caminando. Ese milagro sacudió a la iglesia tradicional de aquel lugar. Y me dijeron, queremos que regrese. Pero el sínodo y consistorio de Oaxaca prohibió la ida de este hombre porque decían que no hay milagros. Los grandes pastores y ancianos de esa iglesia, y ya me mandaron un aviso por teléfono, me hablaron, disculpe, ya no puede volver a venir, iba yo a ir en breve. ¿Y por qué no? Porque está prohibido que usted venga por nuestras autoridades superiores. Ya no fui. Después se inundó el pueblo, ya no existe el pueblo. Bien, entonces vemos ahí y vamos a ver que el 14, 11 y 12, ¿qué pasó? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Por qué les estoy leyendo esto? El apóstol Pedro y Juan, regresamos al pasaje anterior para explicarles, que se acompañaban cuando ambos ministraron al cojo de nacimiento a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Ellos tuvieron un cuidado. A los varones israelitas y a todo el pueblo que vieron ese milagro y sanidad como una evidencia dada, sí, les dejaron algo muy claro y les dijeron, no nos miren a nosotros. Por la fe en el nombre de Jesucristo, no pongan sus ojos en nosotros. Por la fe en el nombre de Jesucristo aconteció esto. Porque la obra externa de la fe
Ellos aclararon, y estoy agregando mi comentario, no procedía ni fue manifestada por el poder personal de alguno de ellos o por su piedad para que el cojo de nacimiento se levantara y andara y alabara a Dios. Fue por la fe en el nombre de Jesús que el poder de Dios lo levantó. Ahora, claro, a Pablo y a Bernabé les dijeron: tú eres Mercurio, tú eres Júpiter y tú eres Mercurio. Ustedes son dioses. Porque de volada les dijeron que eran ellos los que habían hecho ese milagro y esa sanidad. ¿Dónde está eso? Para que le quede claro que el que hace el milagro o la sanidad por la fe en el nombre de Jesús y desatando el poder de Dios, no es de él ni de ella, es obra del Dios Todopoderoso. Por eso les decimos: no pongan sus ojos ni en iglesia ni en hombre, aunque esté muy ungido. Pongan sus ojos en Jesús. Él es el Todopoderoso. Cuando usted reciba algo aquí, usted dé gracias a Jesucristo y dígale: gracias, Jesús, porque me sanaste, me resolviste este problema, me libertaste, quitaste la opresión. Yo no sé, resolviste esta situación. Gracias, Jesús. Y gracias porque usas al pastor por tubería. Nada más. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no nos vamos a acreditar nosotros ningún milagro, ni ninguna sanidad. Se la vamos a acreditar siempre al Señor. ¿Dónde está eso? Muy claro está en Hechos 3, 11 y 12. Regresamos a Hechos 3. A Pablo y a Bernabé no les dieron tiempo, pero aquí vean. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito corrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro discernió, mira, esto hay que tener discernimiento. Respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, cualquiera que en el nombre de Jesús haga un milagro, una señal, una sanidad, dé la gloria a Jesús. Y el que lo ve, no ponga sus ojos en quien lo hizo, sino ponga sus ojos en Jesús. ¿Cuántos ya? ¿Les quedó claro? Si van ustedes a una iglesia: ven, te invito a la iglesia, vieras ese hombre cuánto hace, ay, creo que él es mi Salvador. Ahí empiezan. Hay una iglesia allí en Guadalajara que dicen que el apóstol lo salva y luego andan abusando de todas las mujercitas que más pueden. Muy hermoso. Es por la fe en el nombre de Jesucristo, como dijo en el 16, que ya lo vimos, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven, el Señor le ha hecho un milagro. Y les doy esta frase: hoy es igual, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él dijo en Apocalipsis 1:8 que él era el principio, el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Te quedó claro? Váyase de aquí glorificando a Cristo. Muy bien. Ahora nos vamos a ver, yo les dije la vez pasada, 18 veces en el capítulo 11 de Hebreos se cita la frase por la fe. Vamos a ver qué es lo que recibió alguno y qué es lo que hizo, el cómo y el resultado de andar por la fe. Primero, el que leímos, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe,
Abel, dice la Escritura, y lo estoy repitiendo, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Ahí está un resultado. Cuando andas por la fe, él alcanzó por la fe que era ¿qué? Justo. Yo les enseñé y les he enseñado que justo lo consideró así Dios porque hizo las cosas como Dios ordena. Y es un ejemplo a seguir. Por la fe, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios ordena. Y entonces, por la fe, el Señor dice, este es justo porque hizo las cosas como yo le ordené. Si no haces las cosas en cualquier detalle de tu vida como cristiano, como Dios te ordena, no vas a practicar justicia. Si de panzazo alcanzas a ser justo por la fe para ser salvo, pero eso de panzazo. Esa es mi experiencia, ese es mi decir, eso no está en la Escritura, pero la Escritura eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Ahora, muy bien. Hoy deseo hacerles notar algo, porque aquí yo expliqué algo en el primer mensaje de la fe, alcanzó buen testimonio. En Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora yo quiero darles un concepto de lo que es alcanzar buen testimonio. Alcanzar buen testimonio de ser justo, como vimos ahorita en Hebreos 11:4. Tener testimonio de agradar a Dios. Fíjese bien, ahora piense en Hebreos 11:5c. Dice al final, antes fue traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, los antiguos tuvieron buen testimonio, hubo testimonio de ser justo en Abel, y en el caso de Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego, ahorita les voy a explicar ahorita más profundamente eso. Sígame ahorita, ponga mucha atención. Muy bien. Alcanzar buen testimonio mediante la fe, sí, es el colofón o el final de este capítulo. Y dice ahí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No todas las cosas por la fe las vamos a alcanzar. Unas sí, otras no. Si le pedimos sanidad a nuestro cuerpo por la fe, nos va a sanar. Si les pedimos que el Señor nos supla una necesidad económica, la va a hacer. Si le pedimos que quite una opresión, lo va a hacer. Pero por la fe, a lo mejor tú y yo vamos a morir en el cuerpo. Y entonces le decimos, Señor, por la fe dijiste que ibas a llevarme aún en el cuerpo al cielo, y mira, ya me enterraron. No vas a recibir todo lo prometido, pero un día de estos va a sonar trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y se te va a cumplir la promesa. El estar con el Señor en plenitud en el cielo y la redención del cuerpo, algunos lo creemos por la fe, pero no vamos a recibir lo prometido. Pero andamos por la fe. Yo estoy certero de que o me muera y me sepulten o esté vivo, yo voy a ser arrebatado por el Señor cuando Él venga. Amén. Es una promesa. Ando por la fe, pero ahorita no ha sucedido, ni va a suceder, porque muchos han dicho, ay, pues ya casi 2000 años de muertos en Cristo y siguen en las tumbas. Espérate tantito. Hubo primicias allá en Jerusalén, porque dice que cuando Cristo resucitó hubo primicias de algunos que resucitaron, una gavilla que llevó el Señor, pero luego va a venir la resurrección masiva. Bueno, no me voy a entretener eso, hay varios mensajes al respecto de ello. Para asegurar que por la fe alcancemos buen testimonio, vamos a darles el
el siguiente concepto sacado aquí de las Escrituras. Alcanzar, oiga bien esto con atención, no se me duerma, despiérteseme. Alcanzar buen testimonio es ser testigo, testificar de las obras de Dios, no de las propias o personales. La fe nos hace ver y oír las grandes, poderosas obras de Dios y no las del hombre, las cuales son, según la Escritura, como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice eso. Acaba de ocurrir un terremoto allá en el sudeste asiático. Tremendo. Y había una gran obra. Estaban construyendo el edificio más alto de esa ciudad. Y el Señor manda este terremoto y el edificio se desmoronó como polvo. Y muchos, qué grandes arquitectos tenemos. Vean hasta dónde ya casi llegan al cielo. Pues ¡pum! Se los voy a tirar. ¿Cuántos alaban al Señor? Así les puedo decir cuántas cosas Dios dice, pues serán muy buenos arquitectos, pero sus obras son como trapos de inmundicia, y les voy a dar una muestrecita, les tiro este edificio. ¿Dónde están las Torres Gemelas? En el suelo. Eso dice Isaías. Vamos a leerlo porque es muy bueno que usted vea, porque alcanzar buen testimonio no es decir, uy, vieras qué grande es la ciudad de Nueva York, la ciudad de México, mira lo que hay aquí, lo que hay yo, vea la Torre Vancomer, ve la de junto que ya la superó, ve, y las obras que vamos a testificar nosotros son obras más grandes. ¿Qué dice? Y vamos a regresar allá a Isaías 64, les dije, versículo 6. Ya voy llegando, para que veas que no hablo de mí mismo. Y dice, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como viento. Y las malas obras también el Señor, las que hacemos en las tinieblas y fuera de la luz, Dios no quiere que presumamos de las malas obras. Hay gente que ha formado imperios económicos con puras tranzas. Hay políticos que se han hecho riquísimos con puras trampas y tranzas. Eso se va a venir abajo. No hay que testificar de eso, no, pero ve nomás qué palacios tiene, ve qué lugares tiene, vea todo lo que tiene. Yo no les quiero platicar de tantas cosas terribles que han hecho a través de los lugares donde se manejan los terrenos y las escrituras, toda la suciedad que han hecho para apropiarse de grandes espacios de terrenos, de grandes predios. Y ahora tienen empresas inmensas. Unos de ellos hasta viven en Europa. Y muchos se admiran. Tú los envidias porque no tienen lo que es. No, yo no los envidio, se van a ir al infierno. Pero esto lo han hecho. Y mire lo que dice la Escritura en Juan 3, 19 al 21. Para que tengamos cuidado de no dar testimonio de cosas que no valen la pena, que son cosas de hombre. Dice ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Si los hombres andan en tinieblas, ¿cómo son sus obras? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
Y mucha gente le dice, a ver, declara de dónde sacaste tantos millones de pesos. No sé, o no contestan. Pero ¿quién sí sabe? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estamos hablando de que estos daban buen testimonio y alcanzaron buen testimonio. Pero no estaban dando testimonio de obras de hombre, por grandes que sean. No estaban dando testimonios en las tinieblas. No estaban dando testimonio de obras malas. El buen testimonio se alcanza cuando nosotros testificamos de las grandes y poderosas obras de Dios. Usted testifica así. Muy bien. Vamos a dejarle ahí. Esto es un paréntesis que hice para que usted entienda lo que aquí es una sola palabra que se usa ahí y que se traduce como alcanzar un buen testimonio o alcanzar un testimonio. Es una sola palabra. Vamos a regresar y seguimos aprendiendo de por la fe. Vamos ahora a Hebreos al capítulo 11 otra vez. Ahora el versículo 5. Y empieza así. Por la fe, número 2, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. O sea, dio testimonio de las obras de Dios, de la justicia de Dios, de haber agradado a Dios. Para que entienda, se lo vuelvo a repetir. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, fue traspuesto y fue eximido de la muerte física. A él no se murió en el cuerpo. Y también indudablemente que quedó eximido de la muerte segunda, la muerte espiritual, la muerte eterna. Fue arrebatado, fíjese nada más, fue arrebatado. Y con esto Dios desde el Génesis nos adelantó que Enoc es un tipo de la iglesia que será arrebatada. Yo como Enoc, si vivo, voy a ser arrebatado. Por la fe, por la fe. Pero no de cualquier iglesia, sino de la iglesia verdadera, que será arrebatada cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y así estaremos siempre con Él. ¿Qué más aprendemos aquí por la fe? Por la fe, Enoc siempre estuvo de acuerdo con Dios. ¿Usted está de acuerdo con Dios? Porque hay gente que me ha dicho, no, esa palabra a mí no me gusta, quítela. Pues no estás de acuerdo con Dios. Es que está muy fuerte esa palabra, pero esa es la palabra de Dios. Enoc estuvo de acuerdo con Dios. Eso, sí, Señor. Aquello, sí, Señor. O así, sí, Señor. A veces nosotros le decimos al Señor que Él nos dice, esta es mi voluntad, que des gracias a mí por lo que suceda, por todo y en todo, por lo bueno y por lo malo. Hoy mi auto empezó a fallar por aquí, por allá. Muchos agarrarían, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a enojar y todo. Señor, gracias, es tu voluntad. Tú me dijiste que todo lo tienes arreglado. No me voy a arriesgar, porque traía también una fuga de gasolina, olía gasolina el carro, en el motor, se calienta el motor, se incendia el coche, y ya se le incendió el coche al hermano, incendios de Dios, ya se lo incendió. No pasó. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero a veces usted sucede algo y luego el Señor, ¿estás de acuerdo con Dios? Pues da gracias. Da gracias. Y el Señor, cuando ve eso, obra. Pero no le das gracias. El pueblo de Dios es muy quejoso. 10 veces se quejó el pueblo de Israel en el desierto. Y el Señor dijo, ya no los aguanto, que se queden ahí. Y ahí se murieron. Ya no te andes quejando. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver. Enoc pensó como Dios, tenía los pensamientos. ¿Qué hemos aprendido? Que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento
en Él persevera, porque en Él ha confiado. Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Eso está en Isaías 26, 2 y 3. Pero no te lo voy a leer. Ahora fíjese también, Enoc, que fue arrebatado, que es un tipo del arrebatamiento de la iglesia verdadera, también fue llevado antes del juicio universal del diluvio. Va a venir juicio, pero tú ya no vas a estar aquí. El Señor nos ha dicho a nosotros, y así les hemos dicho a ustedes, que tengan fe, porque usted y yo estamos exentos de los graves juicios, que si yo hay problemas y juicios, estos son parciales, van a venir juicios consecutivos tremendos, pero tú y yo, por la fe como Enoc, estamos exentos de los juicios venideros terribles que empiezan en Apocalipsis 6 en adelante. Algunos dicen, la iglesia se va a quedar porque nosotros somos medio tribulacionistas. Quédate, yo no. Por andar poniendo posiciones doctrinales, yo no, yo me voy, porque Enoc no estuvo en el juicio del diluvio. Yo estoy exento de los juicios venideros que están en el capítulo 24 de Mateo y en Apocalipsis 6 en adelante. Sellos, trompetas, ayes, copas. Y no sabemos si también nos vaya a mandar los 7 truenos, porque no le dijo a Juan, no te voy a decir qué esto significa. Dije, Señor, y todavía, si son 28 y yo te más, pues no, ya, Señor, acabado esto. Yo no voy a estar aquí. Hay una secta por ahí que toca las puertas de la casa que dice, nos vamos a quedar aquí, quédense, no hay problema. Yo no me voy a quedar aquí. Es su decisión. ¿Cuántos alaban a Dios? Además, si leemos Judas 14 y 15, nos revela que no agradaba a Dios porque era profeta, oía la voz de Dios, pensaba como Dios. Pues es muy fácil ser profeta si oímos y hacemos la voz de Dios. Entonces, ¿y qué profetizó? Pues ahí está muy fácil. Vamos a ver qué profetizó. Vamos a ver, él era antidiluviano y del tiempo del principio, antes de la destrucción de la obra en esta tierra por parte de Dios. Judas 14 y 15, y dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, aclara, diciendo, aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué es esto? La venida de Jesús con sus santas decenas de millares. Para hacer juicio contra todos, el Señor va a juzgar a las naciones y a todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, grabo, impíos por 3 veces, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, 4ª vez, han hablado contra él. Enoc ya sabía. El Señor le dijo, dentro de unos miles de años voy a venir. Y voy a venir con decenas de millares de santos conmigo. Yo voy a venir entre ellos. Porque dice la Escritura que van a venir sus santos ángeles y los santos. Ahí vamos a estar. Nomás para que veamos la gloria del Señor. No vas a venir a pelear para nada. Él va a pelear contra el anticristo y contra todas las naciones. Muy bien. Dejamos ahí. Regresamos ahora a Hebreos 11:7. Tercera. Por la fe Noé, tercera vez la frase, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Enoc
por muchos años, y todavía intensificando 100 años más, porque en el año 500 él recibió más de la justicia de Dios, más revelación. Dios le estuvo hablando cómo hiciera el arca y todo, y en el año 600 fueron desatadas las aguas. Ahorita lo vamos a ver. Creyó a Dios de cosas que no se veían. ¿Qué no se veía? Nunca había llovido en la tierra. Nunca habían sido rotas las fuentes de las aguas. Nunca. Eso no se había visto. Tuvo temor a lo que le dijo Dios. ¿Dios va a llover? Sí, va a llover, y muy fuerte. Y no va a parar por 40 días y 40 noches. En Reynosa llovieron 3 días y vea cómo quedó. Fue hecho entonces heredero de la justicia que viene por la fe. Te voy a hacer heredero porque voy a hacer justicia y tú estás haciendo lo justo. Mi justicia está en ti y te va a salvar tú y tu familia. Seguimos porque quiero seguir explicando. Ahora vamos al campeón de los por la fe. ¿Quién es el campeón de los por la fe? Abraham. Por eso es el padre de la fe. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fue llamado en Ur de los Caldeos y tuvo un sueño y Dios habló con él y le dijo: sal de aquí y llévate a tu padre. ¿Y a dónde? Tú sal y echa a andar tus pies. Por ahora se fue ¿a dónde? Hacia el norte, a la tierra de Aram, con su padre, que era idólatra. Pero salió y el Señor le dijo: te estoy llamando, te estoy invitando, te voy a entregar una tierra. ¿Cuál? No sé, Señor, ¿por qué no me aclaras? Todavía no es tiempo de ponerte colino en los ojos. Vea nada más. Pero obedeció, dice: bueno, pues voy a salir. Porque dijiste que voy a recibir un lugar, pues voy a salir. Y salió. ¿Y ahora qué? Pues ahora no tienes nada. Ni Ur de los Caldeos, ni tu casa bonita que tenías ahí, ni acá. Ahora no tienes nada. Pero vas a recibir algo más. Órale. Salió. Vamos a seguir. Les dije las 5, otra vez es Abraham. 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces ahora sí ya le dijo: ya se murió tu papá, rompe con la idolatría y vámonos de Aram, te vas a ir a la tierra que yo te voy a entregar. Y llegó. ¿A dónde creen? A Canaán. Llegó a Canaán. Ahí estaba. ¿Esto es lo que me vas a dar? ¿Dónde está la escritura? Todavía no. Todavía no. Recíbela por la fe. Esta va a ser tuya. Señoras, no entiendas, y morando de aquí para allá con mis hijos. ¿Por qué? Porque él conoció. Él dice que moró ¿con quién? Con Jacob y con Isaac y con Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham vivió 175 años. Porque algunos dicen, y conoció a su hijo y a su nieto. Pues yo conozco a los míos y no he vivido 175. ¿Cuántos alaban al Señor? Por la fe estamos hablando. Vamos a sexto. Otra vez, tercera de Abraham. Tercera vez que usa este término. 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero leamos el 12. Por lo cual también, de la misma manera, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Aquí vamos a ver esta dupla. Sara era estéril,
Y Sara recibió fuerza, por eso se rió y le puso a su hijo Isaac. Señor, tengo 90 años, yo ya no tengo la costumbre de las mujeres. Y ahora dices que voy a tener un hijo en mi vejez. Aquí hay mujeres ya de edad. ¿Qué dirías? Que Señor, ahora vas a tener un hijo. Muchos dicen, todas. Nomás vi que se hicieron como si le echaran en carne herida a la carne. ¿Cómo se sintió Sara? Te voy a premiar tu fe. Aunque tienes, señores, ya me duele la cadera, el húmero, y todavía quieres que cargue a un bebé 9 meses. ¿Usted le parece fácil? Pero las mujeres que han pasado por los embarazos y tuvieron alguno difícil, ¿qué dicen? No, ya, Señor. Algunas dirán, aquí sí no le entro a andar por la fe, hermano. Vi a varias mujeres que hicieron, no, aquí sí no le entro. Seguimos, siguen conmigo, ¿no? Fuera de tiempo, naturalmente imposible y fuera de tiempo. A mí ya me quitaron los ovarios, dirá uno. Para Dios no hay nada imposible. Ya las voy a dejar, mujercitas, porque ya vi que algunas ahora sí se me arriscaron. Pero en el 11:12 leímos, por lo cual, por la fe, la de Sara y la de Abraham, por la cual vemos aquí, ¿verdad? Sí, el resultado de andar por la fe también afectó a Abraham, porque él era 9 años y un poco más mayor que Sara. Casi tenía 100 años, ya casi muerto. Dice, tú ya te vas a morir, ya casi estás muerto. Pues ahora te vas a morir de risa como tu esposa. Salieron como de él, como estrellas de multitud. Esto es la iglesia. Y como la arena innumerable de la orilla del mar, esto es el pueblo de Israel. Descendencia innumerable por la fe en lo espiritual y en lo terrenal. ¿Quiere que siga con mi mensaje de por la fe o ya los dejo? Seguimos. 7. Vamos ahora a Hebreos 11, 17 y 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir a Isaac. Vamos ahí. Por la fe Abraham fue probado y ya tenía el hijo de la promesa. Fíjense allí en algo. No estaba tomando en cuenta a Dios porque no fue la voluntad de Dios. No dijo que Isaac era su segundo hijo, ni que él tenía otro hijo, porque antes había nacido Ismael. Aquí dice que lo probó en su unigénito. Algunos dirán, ¿y por qué Dios hizo eso? Cuando estés allá, pregúntale, no me preguntes a mí. Solo aquí dice que esa era su voluntad perfecta. Al unigénito. ¿Sí? Entonces vemos aquí que ofreció al unigénito y era el hijo de la promesa. Pues no, que con este voy a tener una descendencia como las estrellas del cielo en la multitud de la arena del mar. Pues sacrifícamelo. Lo probó Dios. Sí. Y entonces, algo ya más para concluir, porque si no, no voy a calmar mi mensaje. Isaac es un tipo de Jesucristo, porque Abraham entendió. Tengo un Dios tan poderoso que si mato a mi hijo como él me ordena, que lo sacrifique, que le entierre el puñal y lo sacrifique, Dios me lo va a resucitar.
Y lo recibió por la fe, como si le hubiera enterrado el cuchillo en el corazón, como si hubiera muerto, pero el Señor era poderoso para resucitarlo. Dios no dejó que eso sucediera porque vio la fe de Abraham y entonces dijo, no, te voy a proveer el cordero. Ahí está en el zarzal. Jehová Jireh, Jehová se proveerá. No hagas malinterpretaciones. Hermano, Jehová Jireh, Jehová te proveerá. No. Jehová Jireh se proveerá él para sus propósitos, no para los tuyos. No confundas. Y lo tomó. Entonces, ¿qué? El unigénito es un tipo de Cristo. Porque Cristo sí murió y resucitó. Y fue por el poder de Dios. Muy bien. ¿A dónde voy en él? Las 7, ¿verdad? 8. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú de las cosas venideras. 11:20. Dice ahí, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. ¿Cuál era la bendición de las cosas venideras? En Jacob vendrá Israel. Y en ti, Esaú, por profano y desobediente, te voy a bendecir. Pero tú no tienes la promesa de que serás mi pueblo escogido. Y te va a suceder. Porque tú menospreciaste la primogenitura, la vendiste por un potaje a Jacob. Y aparte de ello, mira nada más, ¿de dónde sacaste tus esposas? Así es que te llamas Esaú, rojo, Edom, es rojo, es igual. Ese va a ser tu pueblo. Te voy a bendecir para esta tierra. Pero la bendición espiritual la pongo en Jacob. Pero es muy tranza. Yo ya lo corregí. Ya lo enseñé. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, era tranza, pero ya no eres, ya Dios te transformó. ¿Cuántos van conmigo? ¿Siguen conmigo o ya se enojaron conmigo? Estaba en manos, Dios dijo, profetízales, diles cuál es su futuro. Y les dio su futuro. Ahora vamos al 11:21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Por qué los hijos de José? ¿Cuáles eran los hijos de José? Efraín y Manasés. ¿Por qué los bendijo? Porque no los conocía. Los hijos de José le habían nacido ¿dónde? En Egipto. No los conocía. Él había bendecido a los otros y con ellos vivía y los bendecía. Pero cuando él dijo, pues me faltaron estos, pues los voy a bendecir, porque algunos dicen, ¿y las otras 10 tribus qué? ¿Qué te importa? Digo, que Dios sabe lo que hace. Ya los había bendecido y bendijo. Y claro que hay una bendición para todas las tribus. Hay una bendición. Pero él bendijo en especial a estos dos. Además, estos eran una mezcla de lo que hoy será la iglesia, porque eran hijos de una egipcia y de un israelita. Tú y yo somos hijos de los egipcios en cuanto al mundo y de un israelita en cuanto a Cristo. Somos pochos. Bueno, bendito seas. Vamos ahí. ¿A dónde voy? Ah, bueno. 9. Hebreos 11. No, entonces no es 9. Eso ya. 10, 11. Tienes razón, hermano. Gracias. Por la fe Moisés, no era la fe de ellos. Vamos a ver quién tuvo fe. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿De quién fue la fe? No de Moisés, de sus padres. ¿Cómo se llamaba su mamá? Jocabed. Es la que tuvo más fe. Por la fe, sus padres
Sí, lo escondieron 3 meses porque lo vieron que era niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Porque ¿cuál es el decreto del rey? Matar a los niños. Y lo escondieron. Por la fe. A veces hay que hacer algunas cosas atrevidas y valientes por la fe. Estos eran sus padres. Pero Moisés conservó la vida porque era alguien llamado por Dios. Cuando Dios tiene una intención con alguien, un llamado, Él se encarga de protegerlo. Muy bien, seguimos. 11:24. Por la fe Moisés, ahora sí, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No era hijo de Faraón, era adoptivo de la hija de Faraón. Aclárese, porque luego en las películas lo sacan como hijo de Faraón, no es cierto. No ande creyendo a Hollywood, son puros mentirosos. Por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya no, porque él entendió cuáles eran sus raíces y su propósito. Yo no me puedo llamar hija de este, ni soy. Por mí viene otra clase de sangre y corre diferente. Vamos a dejar ahí, por la fe. Vamos al 11:27 y es el número 13. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dejó Egipto. ¿Cómo era Egipto en ese tiempo? El reino más importante de los 7 reinos que ha habido. 4 imperios, 7 reinos. Este era el primero y el más importante. Eran riquísimos. Riquísimos. Pues dejó la riqueza, dejó las comodidades, ¿sí? Y se fue de Egipto para seguir al Dios invisible. A ver, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está? Aquí adentro, en mi corazón. Porque a muchos nos dicen, muéstrame tu Dios, que yo tengo el mío ahí, en la López Portillo, está horrible, la Santa Muerte. No, yo no. Mi Dios es invisible. Y él se sostuvo viendo al invisible. No te veo, Señor, pero te sigo. Pero ¿cómo ves lo invisible? ¿Cómo sigues a lo invisible? Por la fe. Por la fe hay que seguir al invisible. Así dice, ¿verdad? Que tenemos que tener confianza en que tenemos un Dios invisible. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:16? También habla de eso, ¿verdad? Que Él es inmortal. Bueno, ese sí no me lo sé de memoria. Mejor le buscamos. Le buscamos. Ya voy a llegar. 6:16 dice ahí, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto jamás, ni lo puede ver. Si lo vieras, ya no estarías aquí. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. Y se confirma en Juan 1:18. A Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. ¿Vieron a Jesús? Él le ha dado a conocer. Muy bien. 11:28. Regresamos allá. 11:28. Ya vamos muy avanzados. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto sí está muy importante. Por la fe celebró la Pascua. Pues nada más les voy a informar. Por eso la celebran los judíos a medianoche. Porque era medianoche, ya habían matado al cordero, ya lo habían puesto con hierbas amargas, ya lo habían puesto a la leña.
Pero en eso el Señor les dice, recojan todas sus cosas, sus chivas, perdón, recojan, órale, de volada, y pasen con el vecino y quítenle todas las alhajas y el oro y vuélele. Señor, pero el cordero, ustedes los celebraron la Pascua por la fe, ahí déjenlo y váyanse, síganme. Celebraron la Pascua y quedó instituida ya desde ese tiempo, pero no alcanzaron a comerla. Pero de todos modos Dios obró. Entonces, ¿es más importante la fe que el rito? Oiga eso. Es más importante la fe que el rito. Pero no dejes de venir a la mesa del Señor. Es un ceremonial que te hace acordar, pero es más importante. Y si vienes, hazlo por la fe. Pero si no vienes, de todos modos, tú sigue en comunión con Cristo por la fe. Recuerda su muerte, su resurrección y recuerda su venida y anúncialo todos los días por la fe. Es más importante que hagas eso por la fe. Todos los días consagro mis vigilias. Pero ya cercano a las 6 de la mañana le digo al Señor, gracias por tu resurrección. Por la fe cree que tú vas a venir pronto. Por la fe, hágalo, es una buena bendición para nosotros. Muy bien. Pero no, algo dice más, que les pidió, ya habían sacrificado al cordero, ya estaba ahí puesto casi para ser cocido y con las hierbas amargas y ser comido. No pudieron comerlo. Pero ya lo habían sacrificado y les había dicho, la sangre que saquen del cordero, van y la ponen en el dintel, en la puerta y en la puerta, para que el ángel destructor no pase por ahí. Le llaman Pascua porque es Pasha, que significa saltar, para que el destructor salte tu casa. Salta mi casa, Señor. Muy bien. Entonces, la aspersión, eso está, y no lo voy a leer en varios, bueno, vamos a leer rápido, Éxodo 12:21 y Éxodo 24:8. Vamos a ver qué dice. Éxodo 12:21. Ya voy llegando. Ahora que estamos aprendiendo de Éxodo. Y dice Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Luego vamos a leer Éxodo 24:8 para completar la enseñanza, ya nada más sin explicarles. Y luego dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Por qué le estoy leyendo esto? ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque Hebreos 9:18 al 22, vamos a leerlo para que entienda usted acerca de la aspersión, no de la inmersión. Porque muchos dicen, me cubro con la sangre de Cristo. No es posible. Hay aspersión, no inmersión. Dije Hebreos 9:18 al 22 para que le quede claro. De donde aún en el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, rociados, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
¿Qué es lo que estoy queriendo enseñarles a ustedes? Ya el Señor nos está diciendo que a ellos, aunque el cordero no había sido comido por ellos, la sangre puesta en los dinteles, de todos modos, el Señor dice, por la fe, yo ya hice un pacto contigo. En este caso nosotros, Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto derramada por mí para remisión, para perdón de pecados. El Señor está diciendo, por mi sangre tengo un pacto contigo. Gracias, Señor, porque tienes un pacto con Ernesto. Diga su nombre. Gracias, Señor, porque tienes un pacto con, póngale su nombre. Eso hizo con el pueblo y dijo, estos son muy difíciles, como tú y yo, pero con la sangre pasa a saltar el destructor, porque son mi pueblo, tienen mi pacto, tienen la marca de mi sangre, han sido rociados con mi sangre, es mi pueblo. Y si se porta mal, el juicio empieza por la casa de Dios. Yo me encargo de traerte a palos a la iglesia. Porque tú ya tienes la sangre de Cristo. Porque el nuevo pacto está en ti. Y el Señor, al que ha recibido el pacto, no lo va a dejar. Lo va a traer, aunque sea el último de los cabellos, como Nehemías, arrastrado como sea, te va a traer, porque Dios ya hizo un pacto y ese pacto te ha perdonado tus pecados presentes y futuros, te ha salvado y el Señor está contigo, aunque tú no quieras. Escógele. Escógele. Algunos dijeron, órale, va conmigo, veo lo importante que es esto. Fueron librados de la muerte, de la destrucción, y dijo que no iban a ser tocados por el juicio de algún veredicto en su contra. Ya no eran culpables. Algunos te dirán, ¿y tú no eres culpable? Sí era, pero ya no. ¿Cómo que era así? Porque la sangre de Cristo me limpió, ya no soy culpable. Ya no te voy a explicar más. Regresamos, Hebreos 11:29. Por la fe pasaron, y les voy a dar el número 15. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe pasaron el mar Rojo en seco. Si usted va al mar o va a un río, cuando el agua se quita, de todos modos, como que queda mojado, queda agua. Vea el poder de Dios. Ya mero que el Señor dice, les voy a hacer su supercarretera entre el mar Rojo aquí. Van a pasar en seco. En seco. No se le van a mojar las sandalias. Ni siquiera. Ni se les va a pegar la arena porque está húmeda. Usted vaya al mar y se le pega por lo húmedo la arena. Y ahí tiene que ir usted a las regaderas a echarse agua para que se le quite la arena. Ni siquiera y muchos yo creo que hicieron, está durito. Pues camínale, que viene atrás otro 1.5 millones, apenas vamos en el 500.000, eran 2 millones. En seco, imagínense, bueno, seguimos aquí viendo, ¿sí? Pasaron en seco y aparte de ello, imagínense ver 20 metros o 25 metros de agua a tu izquierda y a tu derecha. Para los que no les gusta bañarse, o para los que no les gusta el agua, pero el Señor la tenía sostenida. Muy bien. Por la fe pasaron, ¿sí?
Y cuando intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí hay muchas cosas importantes. Vamos allí otra vez a Éxodo 14:13 para que usted lo disfrute. Rápido, yo quiero leer. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ha aprendido de la fe? Yo sí he aprendido mucho. Y dice ahí, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué manera de creer de Moisés, por la fe. Por la fe. ¿Dónde dije que iba? 28, Éxodo 14:28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Dice el 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Nada más. ¿Desata el poder de Dios la fe? Claro que sí. Con esto queda intensamente probado. Pero veamos qué nos dice con respecto a ello Santiago 5, 14 y 15. Santiago sigue después de Hebreos. Regresémonos a nuestro... Ya voy llegando. Y dice ahí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, lloren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Qué es lo que quiero hoy enseñarle al respecto de esto? Bueno, voy a leer Judas 5 para ya comentar con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí dos cosas quiero aprender acerca de la fe. Y queremos decirles a ustedes que Moisés obró por la fe. Aquí está hablando de que nosotros los siervos tenemos que tener fe y aprender, como Moisés declaró, hoy se va a abrir el mar, hoy no va a quedar ni un egipcio. Aprender los que somos siervos de Dios, que tenemos que confiar en la palabra del Señor. ¿Alguien está uno enfermo? Llámelo, únjalo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo lo miro en las constantes ministraciones, aún por teléfono. A veces hay una situación de carga, estoy o por WhatsApp o por teléfono ministrando y las cosas cambian. Cambian en un instante. Es porque tenemos que obrar y ministrar por la fe. ¿En qué? En las necesidades del pueblo. El pueblo necesitaba pasar en seco. Allí estaba el siervo de Dios que tenía que hacer su parte. Hagamos nuestra parte cada uno. Pero ahora aquí lo otro viene para una corrección. Cuando leímos en Judas, que el Señor dijo, estos son mis hijos, son mi pueblo. Los saqué de Egipto, los saqué del mundo, los saqué de la carne, los saqué del pecado. Hice pacto con ellos, les di la ley, les sostuve y todo. Y estos se han quejado de mí, han sido desobedientes, rebeldes, que se mueran en el desierto. El juicio empieza por la casa de Dios. No quiero voltear a ver cuántos hermanos ya no vemos. Eran hermanos, pero tenían conducta de cabritos. ¿Dónde están? Ahí dice el Señor, te saqué de Egipto, te perdoné, te bendije y todo. ¿Y así me pagas? Pues por lo menos te quito la vida física.
Ahí está. Lo vuelvo a leer, lo de Judas. Grábeselo para que tengamos temor de Dios. Mas quiero recordaros, les recuerdo a la iglesia, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado, ya te salvó, al pueblo, tú eres pueblo, sacándolo de Egipto, te sacó del pecado y del mundo, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? ¿Andar por la fe o no creer? El que no cree no es justo. Bueno, te lo dejo ahí de tarea porque el Espíritu te hable, no yo. ¿Andábamos qué? ¿En el número qué? 15, 16, 11, 30. Ya vamos a terminar, ¿eh? Pero no quiero dejar de darles todo lo que Dios me dio. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí hay cosas muy importantes. Por la fe, así dice, cayeron los muros de Jericó. Si leemos, ya no lo voy a leer, Josué 6:5, Dios le dio una orden a los sacerdotes y al pueblo que por 7 días, y aún los exceptó de guardar el séptimo día, y en el séptimo día dieran 7 vueltas y tocaran trompeta y gritaran, y entonces se cayeron los muros. ¿Por qué se cayeron los muros? Hoy hacen estudios científicos aún cristianos. ¿A mí qué? De Dios es el poder. Se cayeron porque los tumbó el Señor. Pero es que fue así, es que el terraplén, es que era una tierra, es que el sonido, había cavernas. ¿Y? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Si había cavernas, pues el Señor sabía y ahorita les aflojó la tierra y se va para abajo. A veces nos queremos explicar, yo no me explico, es el poder de Dios que desató la fe. Por la fe se cayeron los muros. Porque de Dios es el poder y la sabiduría. ¿Cuál fue la sabiduría? Esta es mi sabiduría que te va a dar la victoria. ¿Cuál es mi sabiduría? Van a dar una vuelta y van a dar luego 7 vueltas el séptimo día. 7 días, 7 vueltas y el séptimo 7. 7 por 7, 49. Bueno, esas son mis cuentas. Pero se cayó. Las victorias por la fe vienen de la intervención de nuestro poderoso Dios, que se agrada de un pueblo, que se acerca a Él y lo busca. Y lo busca. ¿Y sabe qué? Dios nos pide cosas inconcebibles. ¿Cómo que se van a caer nomás porque demos vueltas y que luego toquemos y gritemos? ¿Cómo que? Tú hazlo. Tú hazlo. Hudson Taylor, un misionero en tiempos en que había mucha persecución en China para ir a predicar el evangelio, no hallaba manera en que le dieran permiso de ir allá. No recuerdo muy bien. Pero este gran misionero y evangelista, el Señor le dijo, estás mal, estás queriendo entrar al avión por la entrada. No, vete a la salida. ¿A la salida? Sí, ahí y espérate y verás lo que yo voy a hacer. Y entonces, hasta donde yo recuerdo, sale una persona y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Pues es que yo quiero ir a China. Ah, ¿sí? Aquí está el boleto, vete. Nos quedamos así, pero esta es la salida. Para ti es la salida, pero para mí es la entrada. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios hace cosas inconcebibles, hace cosas que están fuera de nuestro razonamiento. A veces decimos, es que esto que Dios me está pidiendo no tiene nada de lógica. Pues tú por lógico ve cómo estás. La fe es ilógica. Ya le he platicado, ¿verdad? De aquel hombre que le hablé, lo sanó el Señor de cirrosis, volvió al alcoholismo, a los vicios y todo,
Y estando en la iglesia, cuando estaba la iglesia muy grande allí en el salón de su fiesta, me dice, Señora, una voz que oía en mi mente, levántate y ve y dale a este siervo aviso que se reconcilie conmigo porque el martes se muere. Y ahí fui y le hablé y se reconcilió y le dije, el martes te mueres, y el martes se murió. Porque tú ya tienes corrompida la carne. Y si te vuelvo a sanar, vas a volver al vicio del alcohol. Mejor te aviso que ya te mueres para que tengas temor de que, porque a nadie le agrade. Mañana te mueres, a ver que te den la noticia. Pero cuando Dios habla, Dios hace y hace cosas inverosímiles. Ya no quieren ir conmigo, dicen, ay Señor, no me va a dar una noticia así. ¿Sí? Porque entonces cuando usamos andar por la fe, somos galardonados, viene el premio del Señor. 11:31, la 17, y ya voy a terminar casi. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. De hecho, encontramos que ella fue obediente y los de Jericó desobedientes. Aquí aprendemos por antítesis, pero vamos a seguir. Por la fe, no importando nuestro pasado pecaminoso, si obedecemos su palabra y hacemos su voluntad o la voluntad de Dios y nos unimos a los propósitos divinos, no pereceremos con los desobedientes. Es decir, el Señor quiere un cambio en ti. Voy a volver a leer. No nos tiene que importar, es que tu pasado es muy malo. Pues el de Rahab no era nada bueno, era ramera, prostituta para que entienda, nada bueno. Pero ella dijo, ya, el Señor me está aceptando, me perdona, aún eso me lo perdona. Sí, Señor, te lo perdono. El Señor te perdona cualquier pasado pecaminoso, pero ahora quiere que obedezca su palabra, que haga su voluntad y que se una a los propósitos divinos y que te salgas de la lista de los desobedientes. Santiago 2:25, ahí a la vueltecita, no falta mucho, nomás déle vuelta. Y dice ahí, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No están por aquí, se fueron por allá. Y le creyeron porque seguro algunos de ellos dijeron, luego regreso, sí, al rato. Después que se caiga el muro y te maten, entonces regresas. Muy bien. Entonces, vamos a ver, Rahab fue justificada por la fe, creyó a Dios en su interior y por la fe obró, recibiendo a los mensajeros y los envió por otro camino para cumplir los propósitos de Dios. Pero vamos a ver más. Por la fe Rahab fue hecha justa como Abel. ¿Por qué eres tú justo? Por la fe en Cristo. Él es el que te ha perdonado y limpiado con sangre. Por la fe, su vida interior cambió y sus obras exteriores fueron conforme a la fe. Le llevaron ya justificada y restaurada. Oiga esto que le voy a decir. Una vez que fue justificada y restaurada por Dios, esto hace Dios por la fe, le llevó a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entérese. Me estaban platicando de un siervo de Dios que, teniendo tantos años, cayó en adulterio y lo echaron por fuera de la iglesia. Y yo decía, mejor perdónenlo, mejor ayúdenlo a salir de ello. Porque yo diría, aún aquí, levante la mano el que no peca. Levante la mano el que no ha dicho una mentira. Levante la mano el que no ha dicho algún chisme alguna vez. Levante la mano el que no ha sido metiche, porque los mexicanos son muy metiches. Levante la mano. Nadie va a levantar la mano.
Pero eso sí, un pecado público y eso de háganlo pedazos. Por eso David le dijo el Señor, ¿te he hecho en manos de los hombres o te juzgo yo? No, mejor tú, paréjame tú. Porque los hombres son como los elefantes, perdonan pero no olvidan. Cuidado, hombre o mujer, cuando como marido y mujer alegan. Ah, ¿te acuerdas lo de hace 20 años? Pues no, que me lo perdonaste. Ah, ¿no te acuerdas? Pues no se lo perdonó. ¿Cómo somos los hombres? Y el Señor de arriba dice, oye, yo ya se lo perdoné lo de hace 20 años, ¿y ahora por qué tú se lo recuerdas? Ahora tú estás pecando. Ya quieren hablar conmigo, ¿no? Porque luego a veces usted da unos consejos que nos sacan de onda. Rahab fue perdonada y fue hecha parte de la ascendencia y de la descendencia de la genealogía que venía el Señor Jesucristo. Mateo 1.5 para probárselo. Ahí está, en Mateo 1.5, para que vea lo que Dios hace por la fe. Ya voy a llegar. Y dice, Salmón engendró de Rahab, fíjense a quién engendró, a Booz, que también había entendido eso de restaurar idólatras y pecaminosos, porque él se casó con Ruth, la moabita, idólatra, adoradora de Quemos. ¿Cuántos van conmigo y ya no quieren ir? ¿Qué está diciendo el Señor? No justificamos el pecado, aquí dice era ramera, Ruth era idólatra, no lo justificamos. La palabra no lo justifica, pero ¿tú quién eres para condenarlo y juzgarlo? ¿Tú quién eres? Tú. Ruth, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí a David y de ahí tengo yo que terminar. Por la fe, tu vida y persona evidencia un gran milagro. Me falta uno porque les dije 18, pues nada más regresamos al primero, con eso termino. Al 11.3 lo dejé al final, ese es el número 18 por la fe, y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe movemos la mano poderosa de Dios a favor de su pueblo, aún para crear cosa nueva. No se los voy a leer, pero anótelo. Isaías 35:4-8 dice que Él va a hacer camino en donde no hay, va a hacer ríos en la sequedad y va a poner árboles en el desierto. Isaías 41:18-20 lo repite. Y la mayor acto de creación del Señor es que Dios va a destruir esta tierra por fuego. Pero el Señor ya ha dicho, y con eso termino, Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios está listo para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el acto que obra por la fe creadora. Dios te bendiga.